Este es Jong-Hoon Kim, la persona con el coeficiente intelectual más alto jamás registrado. Y ha hecho una afirmación asombrosa: Jesús regresará en nuestra generación. No lo digo solo con lógica humana, declara, sino con revelación divina. Jesucristo volverá en nuestra generación. Esta es una verdad que me fue revelada por Dios Padre y el Espíritu Santo. Esta declaración ha sacudido medios de comunicación por medio mundo. Pero Jesús mismo nos advirtió claramente. Nadie sabe el día ni la hora de su regreso, ni siquiera él mismo. Sin embargo, Jesús también dio señales proféticas para indicar su segunda venida. Señales para aquellos con ojos dispuestos a ver. Kim asegura haber analizado profundamente cada profecía cumplida, los eventos actuales en desarrollo y cada símbolo del libro de Apocalipsis. Y según él, todo apunta a una sola conclusión. Estamos viviendo en la última generación. Jong-Hoon Kim posee una mente que va más allá de los límites humanos. Mientras que otros grandes genios como Albert Einstein o Stephen Hawking tenían coeficientes intelectuales en torno a los 160. El de Kim alcanza la asombrosa cifra de 274. Posee el récord mundial como la persona más inteligente viva, con un nivel de inteligencia que la mayoría de los humanos ni siquiera puede imaginar. Kim ha estudiado profundamente las profecías bíblicas, los libros apócrifos, los rollos del Mar Muerto, y hasta las matemáticas sagradas codificadas en la Biblia hebrea. Y está absolutamente convencido de que todo encaja perfectamente. Pero la gran pregunta es: ¿puede la persona más inteligente del mundo realmente descifrar las Escrituras y determinar el fin de los tiempos? La Biblia nos advierte sobre el deseo humano de conocer el momento del regreso de Cristo. Incluso los discípulos, caminando con el Cristo resucitado, sentían esa urgencia. Le preguntaron directamente: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos ansiaban una fecha, una señal definitiva, un cuándo. Y la respuesta de Jesús fue clara. No les toca a ustedes conocer los tiempos ni las fechas que el Padre ha establecido por su propia autoridad. Jesús no dijo que es difícil de saber. No dijo que hay que descifrar un código secreto. Dijo simplemente: no es para ustedes. La información no está oculta, está reservada. Ninguna inteligencia humana, ningún cálculo profético. Ni siquiera la visión más ferviente puede abrir esa puerta. Intentar hacerlo es tratar de forzar la mano de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando las personas ignoran esa advertencia? A lo largo de la historia, muchos han afirmado saber la fecha exacta del regreso de Jesús. Y todos, sin excepción, han estado equivocados. En 1844, un erudito llamado William Miller se obsesionó con las profecías. Tras cálculos meticulosos, anunció que Jesús volvería ese mismo año. Su argumento fue tan convincente que miles le creyeron. Vendieron sus bienes, abandonaron sus hogares y subieron a colinas, esperando ser llevados al cielo. La fecha llegó, y nada ocurrió. Ese día quedó marcado como el gran chasco. Miles quedaron devastados. Algunos incluso perdieron la fe por completo. ¿Aprendimos la lección? La historia demuestra que no. Los testigos de Jehová predijeron la venida de Cristo en 1914, luego en 1925. Y más tarde en 1975. Cada predicción erró. Más recientemente, un predicador llamado Harold Camping utilizó la radio para anunciar el fin del mundo el 21 de mayo de 2011. El día llegó, y el mundo siguió igual. El patrón siempre se repite. Alguien asegura tener certeza absoluta, da una fecha exacta. Y luego falla estrepitosamente.
El problema no es solo quedar en ridículo. Es un veneno para la fe. Las personas se desilusionan. Los incrédulos se burlan. Y lo más grave, los cristianos se distraen de lo que deberían estar haciendo. Pero al mismo tiempo, la Biblia sí nos da guías claras. A lo largo de sus páginas encontramos señales proféticas que, al cumplirse, nos muestran que el regreso de Cristo se acerca. Los expertos en profecía bíblica han estudiado estas señales cuidadosamente. Muchas ya se han cumplido. Otras están desarrollándose ahora mismo. Entonces, la predicción del hombre más inteligente del mundo ¿se alinea con la profecía bíblica? Veamos más de cerca. Imagina un día tranquilo en Jerusalén. Los discípulos caminan junto a Jesús, admirando el gran templo que se erguía majestuoso. Parecía indestructible. Pero Jesús los mira y les dice algo impactante. ¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. El templo era el mayor orgullo de Israel. ¿Cómo podría ser destruido? Sonaba imposible. Pero Jesús nunca habló sin propósito. 40 años después, en el año 70 después de Cristo, el ejército romano atacó Jerusalén. El templo fue incendiado. El historiador Flavio Josefo relató cómo los soldados romanos, llenos de furia, comenzaron a desmantelar el templo piedra por piedra, para extraer el oro derretido que había escurrido entre las grietas. Al final, no quedó piedra sobre piedra, tal como Jesús lo había dicho. Esa profecía se cumplió con precisión absoluta. Y después de eso, se cumplió otra profecía. El pueblo judío fue dispersado por todo el mundo. Esto se conoce como la diáspora. Mucho antes, en Deuteronomio, Dios había advertido que los judíos serían esparcidos entre todas las naciones. Y así ocurrió. Durante casi 1900 años, el pueblo judío no tuvo patria. Fueron perseguidos, expulsados, maltratados. Pero a pesar de todo, nunca dejaron de ser quienes eran. Preservaron su fe, sus costumbres, su identidad. ¿Crees que eso fue una coincidencia? Grandes imperios como Babilonia o Roma desaparecieron para siempre. Pero el pueblo judío sigue de pie, como prueba viviente de que las promesas de Dios se cumplen. Ya tenemos dos grandes profecías cumplidas. La destrucción del templo predicha por Jesús. La dispersión del pueblo judío predicha por Moisés. ¿Qué nos dice esto? Que el reloj profético de Dios está corriendo. Y el tiempo avanza más rápido de lo que creemos. Jesús dijo: cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. Después de esas profecías, el reloj se detuvo. Hasta el 14 de mayo de 1948. Ese día, Israel volvió a nacer como nación. Un evento que parecía imposible. El profeta Isaías lo predijo. ¿Puede nacer una nación en un solo día? Y así ocurrió. Israel volvió a existir en un solo día. Dios mostró que su promesa aún estaba vigente. El reloj profético volvió a activarse. También el profeta Ezequiel tuvo una visión. Un valle lleno de huesos secos. Representaban al pueblo de Israel. Dios le dijo que hablara a los huesos. Y estos se unieron, formaron cuerpos. Y se levantaron como un gran ejército. Esa visión se cumplió en 1948. Jesús también dijo: miren la higuera, cuando brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. En la Biblia, la higuera representa a Israel. Y por 2000 años estuvo seca. Pero en 1948, comenzaron a brotar hojas. Ese fue el inicio de la cuenta regresiva. Otra señal importante.
Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. La Biblia ha sido traducida a 3.495 idiomas, llegando al 98% de la población mundial. Cada 10 días se completa una nueva traducción. En 1900, más de la mitad del mundo nunca había oído hablar de Jesús. Hoy, solo un 3% permanece sin acceso al Evangelio. La profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y hay más señales. Jesús dijo: oirán de guerras, y rumores de guerras. Nación se levantará contra nación. Habrá enfermedades, hambrunas y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Jesús comparó las señales con las contracciones del parto. Empiezan leves, luego más fuertes y frecuentes, hasta que nace el bebé. Solo en el siglo XX, murieron 108 millones de personas en guerras. Más que en todos los siglos anteriores juntos. Hoy hay 56 conflictos armados activos en el mundo. Y la palabra griega que Jesús usó para dolor en Mateo 24 es odim, que no significa cualquier dolor, sino dolores de parto. Un sufrimiento que anuncia una nueva vida por venir. Hemos visto profecías que ya se cumplieron. Otras que se están cumpliendo ahora. Y aún faltan eventos futuros previos a la segunda venida de Cristo. La Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Primero ocurrirá algo impresionante. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Con voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Millones de creyentes desaparecerán de la tierra para encontrarse con Jesús en el cielo. A esto lo conocemos como el rapto. Pero, ¿qué pasará con los que queden atrás? Aparecerá un líder mundial poderoso. Un hombre carismático con grandes promesas, que engañará a muchos. La Biblia lo llama el hombre de pecado. Se sentará en el templo de Dios, pretendiendo ser Dios. Este personaje, el Anticristo, hará un pacto con Israel por 7 años. Esos años serán la gran tribulación. Un periodo de aparente paz que se convertirá en guerra, engaño y sufrimiento. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan tiene una visión del templo en Jerusalén, un templo que actualmente no existe. Escucha estas palabras: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que en él adoran. Este pasaje implica algo asombroso, que el templo volverá a existir en los tiempos finales. Todas estas referencias bíblicas apuntan hacia un templo real, físico, en Jerusalén, que aún está por ser reconstruido. Y aquí viene un dato fascinante: ¿sabías que en Israel ya se están haciendo planes para reconstruir el templo? Los planos ya existen, los materiales están listos e incluso hay sacerdotes entrenados según las antiguas instrucciones levíticas. Todo está preparado para que esta profecía se cumpla. A la mitad del periodo de 7 años, es decir, después de 3 años y medio, el Anticristo romperá su pacto de paz. Jesús advirtió: cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, situada en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Eso significa que el Anticristo cometerá un acto repugnante dentro del lugar sagrado, revelando su verdadera maldad. Después de ese terrible evento, Cristo regresará a la tierra. Pero esta vez no será en secreto. La Biblia declara: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Sus pies tocarán un lugar específico, el Monte de los Olivos, el mismo lugar desde el cual ascendió al cielo hace 2000 años. El profeta Zacarías ya lo había profetizado siglos atrás: en aquel día sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos. Cuando Jesús regrese, comenzará algo sin precedentes, un reino milenario en el que Cristo reinará sobre la tierra desde Jerusalén. Juan escribió: vi tronos, y se sentaron sobre ellos,
y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Este tiempo será conocido como el milenio, una era sin guerras, sin injusticias, sin maldad y sin dolor. Para ponerlo en perspectiva, en toda la historia humana solo ha habido aproximadamente 268 años sin guerras. El reinado de Jesús durará casi 4 veces más que eso. Pero incluso ese no será el final. Después del reino de 1000 años vendrá el gran juicio ante el trono blanco. Juan lo vio y escribió: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Ese día, toda persona que no creyó en Dios será juzgada. Cada palabra dicha, cada acción hecha, cada pensamiento secreto, todo saldrá a la luz. Y después de ese juicio, llegará la promesa final. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No será una simple reparación del mundo actual. Será un mundo completamente nuevo, creado por Dios mismo. Un lugar sin muerte, ni llanto, ni dolor. Muchas profecías bíblicas ya se han cumplido con una exactitud asombrosa. Las señales están por todas partes. Entonces, ¿qué nos hace pensar que las profecías que aún faltan no se cumplirán también? El arrebatamiento. La tribulación. El anticristo. El milenio. El nuevo cielo y la nueva tierra. Pero aquí hay un detalle que muchos creyentes pasan por alto: muchos tratan la profecía como un rompecabezas intrigante o como una película de misterio. Se obsesionan con fechas, con identificar al anticristo, con detalles precisos del futuro. Pero la Biblia deja claro que esa no es la intención. La gracia de Dios que trae salvación nos enseña a rechazar lo mundano y vivir con dominio propio, justicia y devoción, esperando con ansias la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Entiendes lo que eso significa? La Biblia no nos revela el futuro para satisfacer nuestra curiosidad, sino para transformar la manera en que vivimos hoy. Ahora bien, no todos los cristianos entienden el regreso de Cristo de la misma manera. Algunos creen que el reino de Dios ya está en nuestros corazones. Otros esperan que Jesús reine literalmente en la tierra por 1000 años. Algunos incluso creen que la Iglesia debe mejorar el mundo antes de que Cristo vuelva. Sí, puede ser confuso. Pero hay algo en lo que todos coinciden: Cristo volverá, y debemos estar preparados. Desde los tiempos de los apóstoles, cada generación cristiana ha creído que vivía en los últimos días. ¿Estaban equivocados? No. Estaban despiertos. Vivían cada día como si pudiera ser el último, y eso transformó el mundo. Derribaron imperios, acabaron con la esclavitud, fundaron hospitales, levantaron sociedades. ¿Por qué? Porque cuando vives esperando a tu rey, no puedes quedarte cruzado de brazos. Jesús mismo nos advirtió: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que vendrá vuestro Señor. Estar en vela no es solo no dormir, es vivir despiertos, preparados, y agradando al Señor con nuestras vidas. Aquí está la idea clave que muchos pierden de vista: la profecía no es un acertijo que debemos resolver, es una alarma que nos debe despertar. Los primeros cristianos repetían una sola palabra, Maranata, que significa: el Señor viene. No era una expresión de miedo, sino un grito de aliento para mantenerse firmes, incluso en medio de la persecución. De hecho, arqueólogos han encontrado mensajes cristianos de hace casi 2000 años que simplemente dicen: Jesús viene pronto. Y 2000 años después, ese mensaje sigue siendo el mismo. Y sigue siendo verdad. Pero, ¿por qué hoy tantas personas intentan predecir la fecha exacta del fin del mundo? ¿Qué deseo oculto hay detrás de esa obsesión? Se hacen llamar los anunciadores y muchos lo siguen, impulsados por el miedo y la curiosidad. Pero esto no es nuevo, es una trampa muy, muy antigua. Jesús nos advirtió:
Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Un falso profeta es aquel que dice hablar en nombre de Dios, pero está mintiendo. Jesús fue aún más claro: falsos cristos y falsos profetas se levantarán, y harán grandes señales y prodigios, para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. La gran señal que estos falsos te ofrecen, no es un milagro en el cielo, sino una fecha en el calendario. ¿Y qué necesidad están satisfaciendo estas personas? Orgullo. El deseo de sentirse especiales, de tener un conocimiento que otros no tienen. De poseer una revelación secreta supuestamente dada por Dios solo a ellos. Esto los hace sentir superiores, pero el verdadero llamado profético nunca fue para engrandecer al hombre. En el Antiguo Testamento, había una prueba clara para saber si un profeta era verdadero: si el profeta habla en nombre de Dios y lo que dice no se cumple, entonces el Señor no ha hablado por medio de él. Ese profeta habló con presunción. En tiempos antiguos, un falso profeta podía incluso perder la vida por su mentira. Por eso el apóstol Juan nos dio una instrucción directa: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo probamos los espíritus? Examinando cuidadosamente las enseñanzas y comparándolas con la palabra de Dios. Si el mismo Jesús, el Hijo de Dios, declaró que solo el Padre conoce el día, ¿quién se atreve a decir que sabe más que Él? Regla número 1. Siempre compara lo que escuchas con la Biblia. Por eso los creyentes de Berea fueron elogiados, porque escudriñaban las Escrituras cada día para ver si lo que se les enseñaba era verdad. Regla número 2. Observa la vida del mensajero. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos? Sus acciones, sus palabras, su carácter. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. Si alguien tiene un corazón engañoso, su vida lo demostrará. Pregúntate: ¿refleja esta persona amor genuino por Dios y por los demás? Y una regla aún más importante: una profecía verdadera siempre se cumple, al 100%. No al 90%. No al 99%. Si no se cumple totalmente, no vino de Dios. Y si quieres saber lo que ocurrirá exactamente en el día del regreso de Cristo, mira el video recomendado que aparece en pantalla: las 7 trompetas del Apocalipsis. Verás los cielos abrirse, al pueblo de Dios elevado, al anticristo revelado, y finalmente, al Cordero regresando para reinar por siempre. Haz clic y sigue este viaje profético. No querrás perdértelo.